Lávense la boca cuando hablen de la vecchia signora. Es lo que Leonardo Bonucci, futbolista italiano, nos ha recalcado cada vez que ha marcado un gol. Bueno, eso al menos es lo que dice una de las tantas versiones del significado que tiene su festejo. Siendo sinceros, la Juventus nunca ha sido un equipo que me agrade especialmente. Pero voy a ser justo con el defensor e hincha juventino y reconoceré los logros de su club antes de soltar mi verborrea en contra de su querida institución. Para empezar, la Juventus es un equipo nacido en Turín en noviembre de 1897. Es considerado por muchos y por sí mismos el club más grande de Italia. Razones tienen, pues son los máximos ganadores del fútbol italiano con 34 scudettos, lejos, muy lejos del segundo lugar que es el Inter de Milán con 17 títulos ligueros. Cuentan con 14 copas italianas, siendo también los más ganadores de este certamen, y aunque son el tercer puesto de los equipos italianos en el palmarés de Champions League con 2 orejonas, a mencionar que el equipo bianconero es el club que más finales europeas ha perdido, no solo de Italia, sino a nivel continental. Ustedes disculparán si me repito demasiado con la palabra italiano, pero es que no conozco sinónimos y miedo me da usar uno de los que Google muestra. Ya me ha pasado que soy ofensivo por utilizar palabras que me hallo en internet. Lo dicho, dudas no caben que son el equipo más ganador de Italia. Si son el más grande o no, no estoy ni capacitado ni en posición de decirlo, ya que no sé lo suficiente del calcio y tampoco he definido bien lo que para mí significa ser grande en el fútbol. Pero lo que sí puedo cuestionar, porque no es subjetivo y está documentado, son los 2 escándalos en los que los de Turín se han visto involucrados en menos de 20 años, y que sin duda ponen en entredicho su legitimidad como institución. Desgajemos esta pelota y reflexionemos si vale la pena lavarse la boca antes de hablar de la vecchia signora. No voy a indagar demasiado en estos escándalos porque ya debe haber 1000 videos donde los explican de manera profunda, pero voy a contarles lo más relevante de estos sucesos. En la temporada 2004-2005, llamadas telefónicas grabadas mostraron cómo dirigentes de la Juventus tuvieron conversaciones con altos mandos del fútbol italiano para influir en la designación de árbitros. Una llamada en concreto, hecha por Luciano Moggi, dirigente bianconero, reveló las peticiones expresas hacia el jefe del arbitraje en Italia para poner árbitros que hacían favores en los partidos de los de Turín, incluso con sugerencias de nombres de colegiados simpatizantes. La situación escaló tanto que incluso se revelaron más clubes involucrados: AC Milán, Fiorentina, Lazio y Reggina. Finalmente, en 2006 se dictó veredicto para los equipos implicados, siendo la vecchia signora la más perjudicada. Se le despojaron sus 2 últimos scudettos, ganados en 2005 y 2006, 120.000 euros como multa y su descenso a la Serie B, condenada a comenzar la temporada con 9 puntos menos en la clasificación. Y aunque la Juventus perdió a muchas de sus estrellas, las que quedaron lograron sobreponerse a la adversidad y junto a los jóvenes ganar la segunda división de Italia en 2007, para volver al máximo circuito y retomar la cima del calcio en 2012. 10 años después de haber vuelto a reclamar su trono como mandamás de Italia, los bianconeros se vieron de nuevo en el ojo del huracán cuando la justicia italiana comenzó a investigar irregularidades en los precios de compra y de venta de sus futbolistas. Los de Turín buscaron maquillar sus cuentas con plusvalías falsas. Una plusvalía es el aumento en el valor real de algo. Esto los haría tener números positivos y por tanto cumplir con el fair play financiero y poder seguir fichando. En resumidas cuentas, compraban y vendían a sus jugadores a costos injustificados para obtener un beneficio deshonesto. Su castigo, revelado el mes de enero de 2023, fue la inhabilitación de varios directivos y una penalización de 15 puntos en la clasificación, alejándola del Scudetto y de los puestos en competencias europeas.
Podemos señalar responsables, claro está. Seguramente este es el principal argumento de los hinchas juventinos para alejar la culpa de sus colores, pues han de considerar que su querido club solo está siendo mal manejado. Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Fabio Paractini, Andrea Agnelli, Mauricio Arribabene, Federico Cherubini, Pavel Nedved son los culpables y no la vecchia señora, quien a pesar de todos los pesares debe mantener su estatus de grandeza. Ya te digo yo que no estoy de acuerdo con tal consideración, y no porque sea la Juventus, aplica para cualquier club de fútbol. Hemos de preguntarnos quiénes forman un club, porque hablar de equipos resulta tan absurdo a mi forma de ver las cosas, al punto de darles la etiqueta de cosa viva, de ser independiente, de ente extrínseco a sus dirigentes, futbolistas, afición, etc. Y no, un club no está vivo, lo he dicho y lo seguiré diciendo. Hemos de reflexionar qué hay detrás de los balones, las franjas, las letras y las paletas de colores que conforman el escudo de un equipo. La Juventus es una compleja estructura deportiva y quienes participan de ella son el club. Si hacen las cosas bien, son la Juventus, y si las hacen mal, son la Juventus. Personas pueden entrar y salir de la institución, pero mientras estén ahí, son el equipo. Sus decisiones engrandecen o manchan a la vecchia señora, porque es todas aquellas personas que la conforman. Su estatus no es independiente de quienes la manejan, es sus valores, sus errores, sus aciertos y también crímenes. Asimismo, un club no es sus aficionados. Por más que amemos el escudo, los colores, la camiseta, la historia y demás, no somos partícipes de lo que ocurre dentro de la institución. Hinchamos por ella, alentamos, lloramos, nos alegramos, festejamos, nos enojamos por ella, pero no somos ella. Los aficionados bianconeros nada tienen que ver con las deshonestidades de la Juventus. Ellos solo son espectadores y víctimas de los acontecimientos del Calciopoli y de las plusvalías. Así como nosotros lo hemos sido alguna vez y seguramente lo seguiremos siendo, de equipos que por más que amemos, muchas veces no nos representan. Lavarse la boca antes de hablar de la vecchia señora no vale la pena. Lo que sí, lavarse los ojos antes de defender a una institución solo por amor a sus colores. En fin, muchísimas gracias por haber visto el video. Déjame tu sentir en los comentarios. Tu suscripción, me gusta, compartida y comentario ayudan un montón para que YouTube nos siga recomendando. Recuerda que en el fútbol como en la vida siempre están las alegrías si haces lo que hay que hacer para ser lo que quieres ser. ¿Y tú? ¿Eres quien quieres ser? Soy Ruletas. Nos vemos en la próxima.